Existe un mundo tan peligroso e inaccesible que nadie jamás se ha aventurado a explorarlo. No está en el espacio, no está en la Tierra, sino mucho más adentro. Creemos que caminamos sobre terreno sólido. Pero atrévanse a viajar con nosotros al interior de nuestro planeta y descubriremos otro mundo. Uno habitado por extrañas criaturas que solo subsisten bajo tierra. Verán el oro formarse ante sus ojos, sentirán temperaturas de hasta 1200 grados en el interior de los volcanes, descubrirán diamantes enterrados a 240 kilómetros bajo la superficie y además tornados gigantes de hierro líquido. Hasta los más de 6000 kilómetros de profundidad, donde se encuentra el mismísimo centro de la Tierra. Atrévanse a llegar hasta el corazón latente de nuestro planeta. Viaje al corazón de la Tierra. Nuestro planeta puede destruirnos. Fuerzas inmensas atrapadas bajo la superficie que podrían explotar en cualquier momento y desencadenar el peor de los infiernos. Bajo nuestros pies yace nuestro mayor enemigo. Que es también nuestro más firme aliado. La civilización se construye con materiales extraídos del interior de la Tierra. Su historia es nuestra historia. Esta mina de carbón en el centro de América es nuestra entrada. «15 metros». 45 metros. 70 metros bajo los campos de maíz de Illinois. La luz, la vida, todo lo que nos resulta familiar y seguro queda tras nosotros. Por delante la oscuridad, el peligro y lo desconocido. Esta no es una mina de carbón cualquiera. Sus techos custodian hojas y plantas fosilizadas desde tiempos inmemoriales. Esto fue una vez un bosque. Ahora es roca sólida, enterrada bajo la superficie de carbón. Para comprender lo que ocurrió aquí, es necesario retroceder en el tiempo. Hasta hace 300 millones de años, cuando esto era una densa y húmeda selva. Árboles gigantes se elevaban 30 metros desde su base. Pero un terremoto hundió el nivel del suelo. Y convirtió la selva en un lago. El fango terminó cubriendo los árboles, como el ámbar cubre a las moscas. Durante millones de años, el fango fue tornándose en piedra.
El peso de la piedra prensó la selva como las flores entre las hojas de un libro y absorbió toda el agua y el hidrógeno. El calor del núcleo y el producido por el propio material en descomposición coció la vegetación. Y esto fue el resultado: carbón. Durante cientos de millones de años, la presión y el calor transformaron esta selva en un fósil colosal, compuesto íntegramente por carbón. La selva fosilizada se encuentra a 70 metros bajo tierra. Miles de kilómetros de roca sólida de trillones de toneladas de peso descansan por debajo. Para llegar al núcleo, tendremos que abrirnos camino a través de la corteza terrestre. A través de los kilómetros de roca compacta que envuelven nuestro planeta. Cinco kilómetros en su parte más delgada, 70 en la más gruesa. La mayor parte de la corteza es sólida, pero no toda. Casi 240 metros bajo el desierto de Nuevo México. Un túnel natural. Hay algo ahí abajo. Murciélagos. Cientos de miles de ellos. Y algo más. Fantasmagóricos insectos albinos que viven en permanente oscuridad. Sin luz para ver ni para ser vistos. No necesitan ojos. A falta de sol, sobra el camuflaje. Especies enteras que no existen en ningún otro sitio de la Tierra más que en esta cueva. Somos invasores en un mundo extraño. Pero aún podemos dar la vuelta. Sin embargo, al doblar el siguiente recodo, una cámara, tan amplia que cabría un portaaviones y le sobraría espacio. Estamos en las cavernas de Carlsbad, en Nuevo México. La cámara tiene casi 25 pisos de altura y más de 500 metros de ancho.
Uno podría pensar que se encuentra a millones de kilómetros de la Tierra, de no ser por este fósil incrustado en la pared, un molusco. Lo que significa que estas cuevas, a 240 metros bajo las montañas y a cientos de kilómetros del mar más cercano, fueron en su momento un océano. Hace 280 millones de años, en este mismo punto donde hoy se encuentran las cavernas de Carlsbad, el fósil era un Nautilus de los que nadaban plácidamente en este cálido océano tropical. El Nautilus y cientos de criaturas como él murieron. Durante millones de años, sus esqueletos se fueron llenando de fango y su concha, rica en calcita, se convirtió en piedra caliza. Este Nautilus pasó a ser un fósil, uno entre millones. El conjunto de todos ellos formó una capa de piedra caliza de más de 600 metros de espesor y cientos de kilómetros de longitud. El océano que la cubría fue bajando de nivel hasta evaporarse. El Nautilus quedó enterrado. La lluvia fue filtrándose desde la superficie. Y mezclándose con el agua salobre del suelo, cargada de sulfuro de hidrógeno, para tornarse ácida y acabar horadando la caliza. A lo largo de millones de años, el agua fue abriendo vías y creando una red de túneles y de enormes cavernas. Dentro de las cuevas, el agua se evaporó y formó diminutos cristales de calcita. Gota a gota, la calcita fue acumulándose. Y creciendo desde el techo en forma de estalactitas y desde el suelo en forma de estalagmitas. Ahora lo sabemos. Este paisaje está compuesto de criaturas marinas muertas hace muchísimo tiempo. Machacadas, disueltas y movilizadas para formar columnas gigantes que se originan cuando las estalactitas del techo se juntan con las estalagmitas del suelo. Y frágiles estalactitas como pajitas de plástico. Estos tubos huecos de calcita pueden tardar cientos de años o más en crecer solo 2,5 centímetros.
Podríamos quedarnos aquí para siempre, cautivados por la belleza de la caverna. Pero tenemos que seguir nuestro camino hacia el interior del núcleo. Estamos a 300 metros de profundidad, en la corteza terrestre, bajo la zona sur de California. La roca está machacada en pedazos aquí. Hay restos por todas partes. Si los apartamos, descubrimos el porqué. Estamos en el interior de una frontera entre placas, donde se encuentran dos planchas gigantes de la corteza terrestre. La frontera recorre cientos de kilómetros. Es la falla de San Andrés. Parece en calma. Demasiado en calma. Pero si pudiéramos ver lo que sucede a cámara rápida, la sensación sería otra muy distinta. Propulsadas por el calor que emana de las profundidades del planeta, las placas que conforman la corteza terrestre se encuentran en lento pero constante movimiento. A la izquierda, la placa norteamericana se mueve hacia el sudeste a una velocidad de 2,5 centímetros al año. A la derecha, la placa pacífica se mueve hacia el noroeste a la misma velocidad. Pero el movimiento no es suave. Las placas se atraen en su avance a lo largo de la falla. Si lo observamos a cámara lenta, vemos los salientes de las rocas chocarse unos con otros. Ante la imposibilidad de moverse, la roca va deformándose con el paso de los siglos. La presión aumenta. Por algún sitio tiene que liberarse. Un terremoto. Ondas de energía que salen despedidas hacia afuera. Y nos empujan a lo largo de cientos de kilómetros de roca sólida, a una velocidad de hasta 12.800 kilómetros por hora. Hasta que llegamos de nuevo a la superficie. Esto es el sur de California, resquebrajándose a cámara superlenta. Un terremoto es un recordatorio de las violentas fuerzas ocultas bajo la superficie. Pero volvemos a sumergirnos. ...60 metros...
180 metros. 275 metros. Esto es lo más parecido a viajar a otro planeta. Pero estamos a menos de 1 kilómetro dentro del nuestro propio. Una cueva llena de cristales gigantes. 300 metros bajo el desierto de Chihuahua, México. Algunos cristales son tan grandes como un autobús. Y casi todos tan delicados como una uña y tan afilados como cuchillas. La cueva es sobrecogedora, pero letal. A 50 grados centígrados y 100% de humedad, el sudor no se evapora, así que el cuerpo no puede aliviarse del calor. La humedad del aire se acumula en los pulmones y las células se sobrecalientan. En 20 minutos, incluso con trajes de hielo y respirador, estaríamos asfixiados. Hace 20 millones de años, la cueva estaba llena de agua. Y hacía muchísimo calor, en torno a 500 grados, debido a la roca líquida incandescente que asciende desde las profundidades de la Tierra. Con el tiempo, la roca se enfrió y la temperatura del agua descendió. Así, hasta hace 250.000 años, que alcanzó los 58 grados. La temperatura necesaria para desencadenar una reacción química. Las partículas de yeso disueltas en el agua se consolidaron hasta formar una especie de bosque de cristal. En la superficie, nuestros ancestros daban sus primeros pasos en África. Las glaciaciones llegaron y se fueron. Las civilizaciones surgieron y desaparecieron. Y mientras, estos cristales fueron formándose, tranquila e ininterrumpidamente. 250.000 de años después, unos mineros en busca de plata drenaron la cueva y la abrieron para descubrir una de las maravillas más impresionantes del mundo. ...365 metros de profundidad. 460 metros. Seguimos internándonos en la corteza. Capa tras capa de roca. Cada una con una historia propia que contar. El mármol, compuesto de antiguas criaturas marinas, sometidas a calor, a presión y a más calor. Estas capas son las páginas de la historia de nuestro planeta, hechas de polvo, fango y vegetación, incluso de vida animal, que fueron escribiéndose a lo largo de millones de años. La piedra caliza. Los restos concentrados de un desierto olvidado hace mucho tiempo. Según el material era arrastrado por el viento y el agua, una nueva capa iba formándose en su lugar. Una capa enterraba a otra capa y a otra,
sumando su peso a la de la anterior para comprimir la materia que quedaba debajo hasta convertirla en roca. El basalto. Una vez un majestuoso volcán, reducido ahora a arena por efecto del viento y la lluvia. Esta capa no es como las otras. Es más delgada y parece infinita. Contiene un elemento llamado iridio. El iridio es un material escaso en la Tierra, pero muy abundante en el espacio. A casi 600 metros de profundidad en la corteza terrestre, yace una capa de roca espacial. A 550 metros bajo Denver, Colorado, hemos descubierto una capa de roca extraterrestre. Hubo un tiempo en que esta roca revestía la superficie de la Tierra, lo que significa que Denver estaba cubierto de polvo espacial. Suena a ciencia ficción, pero la realidad es aún más extraña. Un asteroide más grande que una ciudad. Hace 65 millones de años se estrelló contra la Tierra. Por entonces, un planeta dominado por los dinosaurios, donde el tiranosaurio Rex gobernaba incontestable. Pesaba como un elefante y poseía una mandíbula de 1 metro de longitud, diseñada para dotarle de máxima capacidad para quebrar huesos. Además, no tenía depredador. Nada podía arrebatar el trono a este reptil. Pero a 2.400 kilómetros al sur, una tormenta se estaba gestando. El asteroide chocó contra la costa de Yucatán, en México. Y liberó la energía de 100 millones de bombas atómicas. En el momento del impacto, las temperaturas alcanzaron los 20.000 grados. Calor suficiente como para evaporar la corteza terrestre. A todo ser viviente en un radio de 500 kilómetros. Y al propio asteroide. El impacto lo envolvió todo en una ascendente columna de humo. La columna no pudo escapar a la gravedad terrestre y terminó esparciéndose por todo el planeta. Una catástrofe local se convirtió en una tragedia a escala planetaria. En toda Norteamérica, el día se tornó noche, durante meses. La luz solar desapareció. Las plantas perecieron. Los animales vegetarianos murieron de inanición. Y a ellos les siguieron los carnívoros. Los dinosaurios, sin duda los animales más grandes del planeta y la especie más próspera, desaparecieron. Esta fina capa de roca situada a 550 metros de profundidad es una asesina prehistórica. Hace 65 millones de años aniquiló a los dinosaurios y al 75% de los seres vivos.
Más que una misión al corazón de la Tierra, esto es un viaje por nuestro pasado. Un grupo de rocas rojas cubiertas de óxido. ¿Cómo han podido llegar millones de toneladas de herrumbre a 600 metros bajo Michigan? Hace 3.500 millones de años, aquí hubo un mar de aguas someras. Este mar albergó una de las primeras formas de vida de la Tierra. Colonias de bacterias vivientes llamadas estromatolitos. Como por arte de magia, estas bacterias transformaron la luz solar en alimento. Y en el proceso liberaron un gas, el oxígeno. El oxígeno transformó la vida en la Tierra. Hizo la atmósfera respirable. Y convirtió los restos de hierro disueltos en los océanos en herrumbre. La herrumbre, a su vez, fue depositándose en el fondo oceánico, formando capas de rocas ricas en hierro. Son las rocas de las que hoy extraemos el hierro que empleamos para fabricar coches, aviones, puentes o rascacielos. Es la capa de roca sobre la que se sostiene nuestra civilización. A casi 2 kilómetros de profundidad se encuentra un pozo de mina activo. Estamos a 3,9 kilómetros por debajo de Sudáfrica, en el interior de la mina más profunda del mundo. Nadie se ha aventurado a ir más allá de este punto. Hemos alcanzado la frontera del terreno explorado. El intenso calor hace imposible continuar viajando. La cara de la roca está al menos a 60 grados de temperatura, suficiente para abrasarnos la piel de los dedos. El peso de los casi 4 kilómetros de roca sólida que quedan por encima supone un riesgo permanente de derrumbe. Pero merece la pena correrlo. A simple vista, la roca pasa desapercibida, pero esconde algo realmente espectacular. Hace 2.800 millones de años, el agua caliente, atrapada en el interior de la Tierra desde la fase de formación del planeta, agrietó la roca. El agua liberó múltiples partículas minerales microscópicas, que formaron una veta de cuarzo y en ella, oro. Esto es alquimia en estado puro.
El oro ha fascinado a los humanos durante milenios. Un material que no se deteriora, ni pierde color, ni se deshace. Es extremadamente maleable. Una sola onza de oro puede extenderse hasta convertirse en una lámina de 90 metros cuadrados. Y sobre todo, es precioso. Cada gramo de oro, también el de sus anillos de boda, se originó hace miles de millones de años, muy lejos de la Tierra, en una estrella que explotó. Una supernova. Una explosión con intensidad para fundir los átomos en oro. Las partículas microscópicas de oro quedaron esparcidas por el espacio. Se mezclaron con las rocas y el polvo y juntos crearon nuestro planeta. Ese polvo de oro es precisamente el que hoy se extrae a casi 4 kilómetros de profundidad. En esta mina, la mayor parte del oro está disperso por las rocas. Hace falta 1 tonelada de roca para extraer una cantidad de oro inferior a un terrón de azúcar. Pero en estas grietas se esconde algo más. Unos misteriosos y diminutos microorganismos. Microbios. Una de las formas de vida más profundas descubiertas hasta el momento. Sin sol, ni oxígeno, ni nutrientes. A estos microbios solo les queda la roca para alimentarse. Y además, no son los únicos. Estos monstruos son unos gusanos apodados gusanos del demonio. Son los animales que habitan a mayor profundidad del mundo. Su descubrimiento es muy reciente. Un reino secreto de criaturas más grandes y más complejas de lo que jamás habríamos imaginado. Posiblemente, la mitad de todos los seres vivos habitan en el interior de la corteza terrestre. A 3,9 kilómetros por debajo de la superficie, la corteza es una cueva de Aladino, llena de tesoros y una sorpresa. Durante cientos de miles de años, las partículas minerales microscópicas fueron acumulándose. Hasta que un día sucedió algo extraordinario. De un proceso turbulento y aleatorio comenzó a surgir el orden. Un átomo de silicio se dividió en 4 átomos de oxígeno, y así sucesivamente hasta formar un marco completo de prismas de 6 caras. El resultado fue el cuarzo, uno de los minerales más abundantes de la Tierra. Desde la arena de la playa o los cristales de nuestras ventanas hasta incluso los circuitos internos de nuestros móviles, todos están compuestos de cuarzo.
Las impurezas del hierro dan al cuarzo este color púrpura. Estamos ante las amatistas. Los zafiros, los rubíes, las esmeraldas. Son necesarios muchos millones de años de viento, lluvia y movimiento de placas tectónicas para hacerlos emerger a la superficie. Y por cada gema que encontramos arriba, hay toneladas enterradas abajo, que jamás llegaremos a descubrir. Estamos a casi 4 kilómetros de profundidad. El hombre ha llegado hasta el espacio exterior y visitado las profundidades más abismales del océano, pero ningún humano ha osado llegar más allá de este punto. Ha llegado el momento de adentrarse en lo desconocido. Estamos a más profundidad de lo que nunca nadie ha estado. 4 kilómetros en el interior de la corteza terrestre, bajo el Golfo de México. A nuestro alrededor, una capa de roca de cientos de kilómetros de longitud y más de 1,5 kilómetros de espesor. Es sal. Millones de toneladas de sal. La utilizamos para despejar nuestras carreteras, sazonar nuestras comidas. De hecho, sin sal, moriríamos. Pero, ¿cómo han venido a parar aquí, más abajo del océano, estos trillones de toneladas de sal? Hace 160 millones de años, una vasta y angosta cuenca se extendía entre Texas y el Yucatán. Como el Valle de la Muerte estaba por debajo del nivel del mar y hacía mucho calor. Arroyos salados manaban del fondo de la cuenca. Con el intenso calor, el agua se evaporaba rápidamente y así fue formándose esta corteza de sal. Durante más de 2 millones de años, la capa fue aumentando su grosor, hasta volver a donde empezamos, al interior de una capa de sal de más de 1,5 kilómetros de espesor y enterrada a 4 kilómetros bajo el lecho oceánico del Golfo de México. Cubierta por la sal, a 5,5 kilómetros de profundidad, una capa de piedra caliza porosa llena de un líquido negro y denso. Hemos encontrado petróleo. Más que el carbón, las piedras preciosas e incluso más que el oro, este es el mayor tesoro que el mundo subterráneo nos ofrece. Nuestras vidas dependen del petróleo más que de ninguna otra sustancia geológica. Cada vez que arrancamos el coche, lo hacemos gracias a una cadena de acontecimientos que se remontan a 155 millones de años. Cinco millones de años después de que la placa de sal se formara, hubo aquí un mar prehistórico que fue hogar para trillones y trillones de plantas y bacterias microscópicas. El plancton.
Son las criaturas más diminutas de los océanos, y alimentándose de ellas tenemos a las más grandes, el Litsiktis. Un monstruo de 25 metros o más de longitud, que se conoce por ser el pez más grande que jamás vivió en la Tierra. Lo que al plancton le falta en tamaño, lo compensa en número. Los mares poco profundos, bañados con luz solar y plagados de nutrientes, crearon las condiciones perfectas para la proliferación del plancton. El plancton muerto creó una gruesa plataforma de materia orgánica en constante renovación sobre el lecho oceánico. Poco a poco, el fango, el limo y la arena se acumularon sobre el plancton muerto, comprimiéndolo y calentándolo hasta convertirlo en una rica roca orgánica llamada esquisto bituminoso. El esquisto siguió calentándose durante millones de años hasta que el plancton se licuó. Este líquido abunda en hidrógeno y carbono. Los hidrocarburos contienen más energía que prácticamente cualquier otra sustancia conocida. Es lo que conocemos como petróleo crudo, un combustible fósil. Como una esponja, la piedra caliza porosa se empañó de petróleo. La capa de sal que lo cubría selló el petróleo a la caliza. Y allí se quedó, atrapado. Hasta que alguien dio con la forma de llegar hasta él, a más de 3,5 kilómetros de profundidad, bajo el Golfo de México. Todo el petróleo del mundo, desde esta reserva a los yacimientos de petróleo de Siberia y Oriente Medio, se formó así. El petróleo es el magnífico resultado de un extraordinario viaje que conduce desde el plancton prehistórico a la gasolina del depósito de nuestros coches. 5,5 kilómetros recorridos de nuestro viaje de 6.400 kilómetros hacia el corazón de la Tierra. A medida que recorremos la corteza terrestre, constatamos que su historia es nuestra historia. Petróleo, carbón, hierro, sal, oro. Su existencia revela la deuda que nuestra civilización en la superficie mantiene con el mundo que se esconde bajo ella. Estamos muy por debajo del fondo oceánico del Pacífico, en el interior de una capa de corteza que se extiende desde la costa oeste americana hasta Australia y Asia. Una capa compuesta de roca densa y uniforme. Pero hay un intruso. Roca líquida incandescente, a 6,4 kilómetros dentro de la corteza terrestre, bajo el Océano Pacífico. El calor del interior de la Tierra eleva el magma y lo empuja a través de la corteza hasta el océano. A medida que la roca fundida se enfría, va creando una inmensa cadena montañosa subacuática. Esta es la Tierra más joven del planeta.
Están presenciando el nacimiento de la nueva corteza. Lo viejo deja espacio para lo nuevo. Pero la tierra no crece. ¿Qué le ocurre entonces a la corteza vieja? Solo hay una manera de averiguarlo: seguirla. Desplazándose hacia el oeste, unos 10 centímetros al año. A esta velocidad, tendríamos que emplear 170 millones de años en seguir el curso de la corteza por el Pacífico. Hagamos avanzar rápidamente el tiempo. Estamos siguiendo la placa oceánica del Pacífico en su camino desde América hasta Asia. La corteza parece deslizarse a una especie de abismo. No puede ser otra cosa que la mítica fosa de las Marianas, el punto más profundo de la superficie de la Tierra. Estamos en el borde de la fosa, a 5 kilómetros bajo la superficie del océano, muy por debajo del alcance de los rayos solares. Un rape. Como las luciérnagas, generan su propia luz encendiéndola y apagándola para atraer a sus presas. Seis kilómetros y medio de profundidad. Aún más en el interior del abismo. Ocho kilómetros de profundidad. Por fin hemos alcanzado el fondo oceánico. Pero una sección de la fosa desciende aún más. ...11 kilómetros bajo el nivel del mar... ...el punto más profundo de la superficie del planeta... ...el abismo Challenger. Más profundo que la altura del Everest. La presión aquí es 1000 veces superior a la del nivel del mar. Extraería hasta el último centímetro cuadrado de aire de nuestros cuerpos, hasta dejarnos aplastados como un coche prensado. La fosa es además donde la placa pacífica se encuentra con otra de las grandes placas que forman la corteza terrestre, la placa de las Filipinas. La placa pacífica está saturada de agua. Su roca, comprimida durante millones de años bajo el peso del océano. Es tan densa que si aceleramos la velocidad, vemos perfectamente cómo se sumerge bajo la placa de las Filipinas más ligera. Esto es lo que le ocurre a la corteza vieja. Aquí, a 11 kilómetros bajo el océano Pacífico, la Tierra se traga la corteza vieja. Nuestro planeta se devora literalmente a sí mismo.
Volvemos al interior. Si la roca que nos rodea fuese transparente, podríamos ver que estamos envueltos en roca fundida, que se eleva continuamente hacia la superficie. La roca fundida es menos densa que la sólida, así que asciende como el calor y sigue ascendiendo. Esto es lo más parecido a un infierno en la Tierra. Estamos en el interior de una inmensa cámara llena de billones de litros de roca fundida incandescente. La presión es insoportable. Empuja los gases y el agua hacia fuera del magma y hacia arriba a gran velocidad, hasta que la corteza cede y se rompe en forma de erupción volcánica. Un majestuoso e impresionante monumento a las inmensas fuerzas encerradas en el interior de la Tierra. Fuerzas capaces de fundir roca sólida y de calentarla a más de 1000 grados. Bombas incontroladas de lava como enormes autobuses que se elevan miles de metros hacia el cielo. Y empujan una alfombra de cenizas y roca a 800 grados de temperatura a más de 240 kilómetros por hora. Todo el que se interponga en su camino acabará con los pulmones llenos de ceniza, abrasados y asfixiados. Los gases tóxicos y el polvo nos levantarían la piel. El mundo subterráneo tiene la capacidad de propulsar toneladas de gas y roca pulverizada a lo más alto, hasta la atmósfera, creando así una lluvia ácida que oculta el sol durante meses, o años incluso. Y eso es el efecto de un solo volcán. En la Tierra hay en torno a 600 o más aún en activo. 3/4 partes de ellos se sitúan en el anillo de fuego alrededor del Pacífico. Estos océanos marcan la línea en la que la placa pacífica se hunde bajo la placa continental. Desde aquí podemos ver cómo está conectado todo. Las placas, la falla de San Andrés, la dorsal oceánica, los terremotos, los volcanes. Todos forman parte del ciclo de destrucción y renovación que hace dinámico nuestro planeta. Pero hay otro grupo de volcanes que no encaja en todo esto. A miles de kilómetros del anillo de fuego, en mitad del océano Pacífico, se levanta el archipiélago de Hawái. Hawái se encuentra en pleno océano Pacífico, muy lejos de la grieta de la corteza terrestre más cercana. Estas islas no deberían existir. Esta es la Gran Isla, lugar donde se ubica el volcán más activo del archipiélago, el Kilauea.
El volcán erupciona a través de una serie de grietas por las que escupe 500.000 metros cúbicos de lava a diario. Suficiente para cubrir una autopista de 30 kilómetros. Al enfriarse, la lava crea tierra. Quizá así fue como se formaron los continentes. A medida que la roca fundida emergía a través de la corteza oceánica y reventaba, dando lugar a montañas, islas y continentes. Pero, ¿de dónde procede toda esa lava? Tres kilómetros más abajo, bajo Hawái, una inmensa cámara. Suficiente para alimentar todos los volcanes de Hawái. El magma que nos rodea emerge desde las profundidades a través de la corteza y hacia una misteriosa capa de roca que separa la corteza del núcleo. El manto. Con un espesor de 2.900 kilómetros, representa el 84% de la masa de nuestro planeta. Aún así, nadie ha visitado aún el manto ni lo ha visto. Hasta ahora. ...16 kilómetros bajo Hawái. Hemos atravesado la corteza hasta el manto de la Tierra. Esto no es lo que nos esperábamos. No es líquido y tampoco rojo incandescente. La roca es sólida, pero móvil, como el chocolate a la taza. Y aunque la temperatura alcanza los 1000 grados, es la intensidad de la presión 25.000 veces superior a la de la superficie, lo que evita que la roca se funda. No hay capas, muy pocas referencias. Si pretendemos encontrar nuestro camino hacia el núcleo, tendremos que mirar a través de la roca. Contemplada desde abajo, la corteza es como un mundo dado la vuelta, con picos, depresiones y llanuras. Hay un universo paralelo escondido en el interior del planeta. Todo un paisaje que es la imagen del espejo del de la superficie, invertido y distorsionado. A medida que avanzamos hacia el oeste, bajo Asia, la corteza se interna más aún en el manto. El Everest mide 8.848 metros de altura. Esta montaña invertida tiene una profundidad al menos 6 veces superior, hasta 70 kilómetros por debajo de la cima del Everest. Como un iceberg, la masa más grande de la montaña yace oculta a la vista, en su prolongación hacia el manto. El Everest mide 8.848 metros de altura. Esta montaña invertida tiene una profundidad al menos 6 veces superior, hasta 70 kilómetros por debajo de la cima del Everest. Como un iceberg, la masa más grande de la montaña yace oculta a la vista, en su prolongación hasta el manto. El último recordatorio del mundo conocido.
Llega el momento de abandonar la corteza para aventurarnos a través del manto. En el vasto, intocable e inhabitable grueso de nuestro planeta. ...70 kilómetros de profundidad. El manto de la Tierra reposa en escalofriante tranquilidad. Pero la roca está en movimiento y avanza reptando unos 12 centímetros al año. Se mueve por el efecto del calor constante. El núcleo calienta la roca creando las corrientes de convección, igual que las del agua hirviendo en una olla. Las corrientes empujan la roca del manto hacia fuera del núcleo y en dirección a la corteza. Luego las corrientes arrastran la roca del manto bajo la corteza. Y en ese movimiento, el manto se lleva con él parte de la corteza terrestre. Desde que empezamos este viaje veníamos preguntándonos cómo se movían las placas tectónicas, qué desencadenaba los terremotos y los volcanes, qué es lo que crea y mueve continentes enteros. Pues aquí tenemos la respuesta: las corrientes de convección gigantes. Cuanto más se aleja del núcleo, más se enfría la roca. La roca más fría y más densa vuelve a hundirse en el interior. Una vez la roca se hunde, el núcleo vuelve a calentarla y a elevarla de nuevo hasta la superficie, donde se enfría. Estos ciclos de convección definen nuestro planeta. Este proceso cíclico es lo que nos mantiene geológicamente activos. Es el motor de la Tierra. Pero el combustible procede de más adentro aún. A 240 kilómetros de profundidad, una agradable sorpresa. Cristales duros y limpios. Cada diamante que luce en cada anillo, en cada corona, empezó su vida aquí abajo. La roca aquí es rica en carbono, el mismo elemento que compone el carbón o el grafito de los lápices. Pero a 1600 grados y bajo 50.000 kilos de presión por centímetro cuadrado, 50.000 veces más que la presión en la superficie, los átomos de carbono se compactan en una unión mucho más intensa que la del carbón o el grafito. Pueden ser necesarios hasta 3.000 millones de años para crear estas gemas, las más duras y valiosas de la Tierra. Los diamantes naturales solo se forman a estas profundidades, a esta temperatura y bajo esta presión. Los humanos no podríamos sobrevivir aquí. Y no hay taladro que llegue tan lejos. ¿Cómo se extraen los diamantes entonces? Hace 30 millones de años el gas atrapado en el manto se expandió.
como si agitásemos una botella de champán. Los diamantes y las rocas del manto se desprendieron y fueron impulsados hasta la corteza. Cada diamante que atesoramos se forjó en condiciones extremas de calor y presión, y luego fue arrastrado hasta la corteza por una serie de erupciones sucedidas hace mucho tiempo, la última hace 30 millones de años. Hay muchos más diamantes enterrados lejos de nuestro alcance. ...320 kilómetros de profundidad. 500 kilómetros bajo la superficie. Kilómetro tras kilómetro de roca hirviente. Pero si la roca del manto fuera transparente, podríamos ver que aquí hay algo diferente. Un bloque de roca que tendrá cientos de kilómetros de longitud. Los infrarrojos nos revelan que el bloque está a mucha menos temperatura que el resto de la roca del manto que lo rodea. Este bloque está más frío porque la roca está saturada de agua del mar. Cuando parecía que las cosas no podían ser más extrañas, en las profundidades del manto de la Tierra encontramos agua de mar. En este asombroso mundo, a más profundidad, más sorprendente es todo. ...500 kilómetros en las entrañas de la Tierra. Este inmenso bloque de roca está saturado de agua de mar. Solo hay una posible explicación para eso. Esta es una de las placas que forman la corteza terrestre. En el momento en que esta placa se sumergió bajo otra, llevaba consigo agua de mar que transportó hasta el núcleo. Esto forma parte de la antigua corteza terrestre. Hay otros bloques ahí abajo, intrusos de otras eras geológicas. Un día, dentro de millones de años, la corteza en la que vivimos terminará también allí. Nuestro mundo de la superficie, el que creemos tan sólido y permanente, dista mucho de serlo. 660 kilómetros de profundidad. Los bloques se apilan. Es una avalancha en el interior de la Tierra de magnitudes épicas. Durante decenas de millones de años, trillones de toneladas de roca se sumergieron en las misteriosas profundidades del manto. El material más frío se hunde y empuja a la roca calentada por el núcleo. Si avanzamos rápidamente, veremos la roca ascender como cera caliente en una lámpara de lava.
Se está abriendo camino a través de la roca sólida del manto, y al tiempo que asciende va ablandándose y derritiéndose. Sucesivamente, la vasta columna de roca caliente asciende con sus 1000 kilómetros de extensión y sus casi 600 kilómetros de altura. La columna es inmensa y está tan caliente que se abre camino a través de la corteza, quemándola y produciendo como resultado un volcán, pero lejos del límite entre las placas. Así fue como se formó Hawái. La cadena de islas volcánicas es el capitel de una columna gigante de roca incandescente que se extiende cientos de kilómetros a la altura del manto. Pero se trata de viajar hacia el fondo, no hacia la superficie, hasta el núcleo y no hasta la corteza. No tenemos más alternativa que bucear entre rocas a casi 1500 grados de temperatura. ...200 kilómetros... ...600 kilómetros... ...1500 kilómetros de profundidad... ...estamos ya a medio camino del núcleo... ...hemos viajado a través de la corteza... ...y llegado a las profundidades abismales del manto... La roca es más blanda, pegajosa. La temperatura sube cada vez más. 2000 kilómetros de profundidad. 2300 kilómetros. Nos vamos acercando. Acercando al corazón de nuestro planeta. 3000 kilómetros de profundidad. Hemos llegado. La fuerza que moldea continentes, propulsa los volcanes y desencadena terremotos. El pivote en torno al cual gira la Tierra. El centro del laberinto. Es hora de internarnos en el núcleo. Estamos aquí. Este es el corazón de la Tierra. Hierro fundido y níquel, tan calientes que deslumbran en su amarillo. Una masa más grande que la Luna. Todo lo que hay en la Tierra le debe su existencia a esto. El calor que origina terremotos y volcanes, que mantiene los continentes en constante movimiento y a nuestro planeta activo, procede de aquí. Parece como si nevara para arriba. La bajada de presión entre el núcleo y el manto produce esta lluvia de impurezas desde el metal líquido del núcleo, como burbujas escapándose de una botella abierta de refresco. Los minerales cristalizados, al enfriarse, se asientan a modo de dunas sobre el revés del manto. Tan solo hemos llegado a su capa exterior.
Pero el núcleo es mucho más complejo, más bello y mucho más peligroso de lo que nos imaginamos. Tornados de metal líquido en ascensión. Hay infinitos, cada uno de ellos de miles de kilómetros de altura y cientos de extensión. Las corrientes ascienden en espiral hacia el borde exterior del núcleo y se sumergen de nuevo hacia el centro a una velocidad de unos 10 kilómetros al año. Lentamente, según nuestro criterio, pero a velocidad supersónica en términos geológicos. Si multiplicamos la velocidad por 50.000, el resultado es aterrador. Estamos a 4.000 grados aquí abajo. Es este calor el causante de las columnas de metal hirviendo. Y la rotación de la Tierra la que retuerce las columnas en gigantescos tornados. El conjunto de las columnas en espiral convierte el núcleo en un electroimán colosal. Tanto que el campo de fuerza que genera se extiende mucho más allá del núcleo. Atraviesa el manto, la corteza y llega al espacio. Para crear el escudo magnético que rodea nuestro planeta y protege a la Tierra contra el letal viento solar. Sin esos tornados electromagnéticos, la superficie de la Tierra no sería más que un desierto yermo. Nada en absoluto podría existir. Es, por tanto y sin duda, la tormenta perfecta. Una combinación aleatoria de movimientos y temperatura que mantiene a salvo nuestro mundo. Los fenómenos maravillosos y aterradores que hemos presenciado emanan todos del calor del núcleo. Podemos ver el calor, sentirlo incluso, pero no sabemos por qué el núcleo tiene esta temperatura. ¿Qué es lo que la produce? La respuesta se remonta a tiempos inmemoriales, a mucho antes de que la Tierra naciera. Hace 4.500 millones de años, las rocas giraban en torno a un joven sol. Al chocar, liberaban energía en forma de calor. La mayor parte de ese calor se irradiaba al espacio. Pero una pequeña cantidad quedaba dentro de la creciente bola de roca. La bola se convirtió en un planeta y cuando la gravedad aumentó, empujó a los elementos más densos hacia su centro.
Y cuando los elementos radioactivos inestables como el uranio, el potasio y el torio explotaron, liberaron aún más calor. $4.500 millones de años después, envuelto en capas de roca, aisladas bajo la alfombra de la corteza, el núcleo conserva aquel calor. El calor es el mejor regalo que el núcleo puede obsequiarnos. Todo lo que hace de nuestro mundo una cosa tan bella y tan volátil a la vez debe su existencia a esta antiquísima fuente de energía. Pero nuestro viaje aún no ha terminado. Ha llegado por fin la hora de internarnos en las mismísimas entrañas del planeta. Nos abriremos camino a través del hierro sólido para llegar hasta el mismísimo corazón. La presión es tal que nos machacaría y desintegraría hasta el último centímetro de nuestro cuerpo, hasta reducirnos a carbono y compactarnos en un diminuto diamante. Después de 6.400 kilómetros de viaje, hemos alcanzado el centro más absoluto de la Tierra. Dos fuerzas han dominado nuestro viaje: el calor y la presión. Este es su cenit, su zona cero. Es el lugar más caliente del planeta, más caliente incluso que la superficie solar. La presión es 3,5 millones de veces superior a la que soportamos en la superficie. No se sabe exactamente de qué está compuesto el núcleo de la Tierra, ni la rapidez con la que crece, ni cuándo apareció o qué papel determinado desempeña. Es un agujero negro científico ubicado en pleno corazón de nuestro planeta. Aquí es donde termina la ciencia y comienza la especulación. Pero del desconocido e inabordable núcleo proceden todas las cosas que hacen nuestro mundo posible. El magnetismo, que protege la Tierra de los mortales rayos solares y permite que surja la vida. Las corrientes del manto que desplazan las placas alrededor de la Tierra. Las piedras preciosas, cuya belleza nos cautiva y cuyas propiedades hacen avanzar nuestra tecnología. El oro. El petróleo. El carbón. Los materiales primarios que moldean y propulsan nuestra civilización. Los continentes, los volcanes, nuestro dinámico y cambiante mundo. Y hasta la propia vida. Todo lo que apreciamos, todo lo que hace extraordinario a nuestro planeta. Todo lo que vemos, en definitiva, le debe su existencia a algo que no podemos ver: el núcleo terrestre, oculto a la vista, pero nunca más al conocimiento.